Coherencia y compañerismo en el ministerio pastoral. Nunca he considerado, hermanas, tener necesidad de reivindicar mi ministerio o el ministerio de la mujer dentro o fuera de la iglesia. Siempre he pensado que la mejor reivindicación que podemos hacer es servir al Señor con integridad, con humildad y excelencia allí donde Él nos haya puesto por nuestros dones y su llamamiento. Sin embargo, soy consciente de los nuevos movimientos teológicos que en este campo se están realizando y creo sinceramente que serán permeados por los mismos movimientos sociológicos que están afectando nuestro mundo. Esto es un error porque la Iglesia del Señor no debe moverse por cualquier viento de doctrina que por estratagema de hombres pueda llevarnos al error. Creo que el movimiento antiministerio de la mujer es una consecuencia del ministerio feminista que estamos sufriendo en este momento, en un tiempo en el que el mundo está muy globalizado. Por lo tanto, tanto unos como otras debemos cuidar de no hacer teología o doctrina a la contra, ya que eso sería llevar a cabo una tarea tan excelente y maravillosa como es servir al Señor, al Altísimo, por las dos premisas que la palabra prohíbe que hagamos cualquier cosa, por contienda o por vanagloria. Para poder dar mi punto de vista al respecto, debo comenzar con mi historia para que podáis comprender cuál ha sido mi experiencia. Yo le entregué mi vida al Señor cuando tenía 18 años, pero siempre sentí que le pertenecía, que yo había nacido para amarle. Y cuando tenía 8 o 9 años en mi interior, ni siquiera entendía o sabía lo que significaba ser misionera o tener un ministerio, pero yo ya sentía y vivía y creía que algún día sería misionera, quería servir al Señor de esta manera. Así que mi ministerio no depende de mi esposo, y nunca lo hizo, ni en este momento y nunca lo hizo en mi historia. Yo sentí un llamamiento individual muy potente desde mi niñez, aún sin conscientemente haberle entregado todavía mi vida a Cristo. Dios me había llamado, aún sin que yo pudiera entender qué significaban esas palabras. Así que mi corazón fue íntegramente suyo siempre, en todo lo que puedo recordar. Sin ninguna pretensión al respecto, solo la de formarme por el reconocimiento de mi absoluta falta de conocimiento de la palabra fue que fui a la facultad de teología para prepararme. Es más, creí que mi ministerio sería el de adoración, porque en ese ministerio en el que me desarrollaba y me desenvolvía, porque el Señor me había dado esos talentos para alabarle y bendecirle, y formándome en el conocimiento de la palabra de Dios y las herramientas para poderla compartir, fue que el Señor perfiló mi llamado a su servicio. Durante el tiempo de mi formación inicié una relación de noviazgo con el que es mi esposo, estudiante también de teología, y una vez graduada contraje matrimonio con él. A partir de ahí mi ministerio siempre estuvo unido al suyo. Las iglesias lo llamaban a él como pastor, pero en realidad podían ver y valorar que éramos un equipo pastoral. Así que serví al Señor así durante más de 20 años con gozo, con satisfacción, sin ninguna necesidad de tener que reivindicar mi ministerio, siempre con un ministerio pastoral junto a mi esposo, con alegría y con satisfacción en el corazón. Mi llamamiento ministerial, mi llamamiento pastoral individual se fortalecía y era reconocido por la iglesia en la que servía más y más a medida que iban pasando los años, sin que yo tuviese que hacer ninguna reivindicación. Nadie podía negar la evidencia de que tenía un verdadero llamamiento. En paralelo a esta tarea, comencé a servir en el Ministerio de la Mujer a nivel nacional, recorriendo los diferentes departamentos hasta llegar a la presidencia, y en este Ministerio de la Mujer también pude entrar en la Convención de Iglesias, sirviendo en diferentes ministerios. En este momento, en la actualidad, soy directora de un ministerio a nivel nacional, se llama Iglesias en Desarrollo, Ministerio de Iglesias en Desarrollo, y realmente pues el Señor también me da muchísimas oportunidades de compartir con las iglesias, de compartir la palabra con las iglesias y seguir sirviendo al Señor. Siempre he servido en donde se me ha pedido, en todo lo que me ha venido a la mano para hacer según mis fuerzas, predicando, enseñando, en adoración, en la consejería de mujeres, de jóvenes, en campamentos, dirigiendo coros.
en muchos aspectos, hermanas, he podido servir al Señor. Así que era, por así decirlo, la mano derecha de mi esposo, o si podemos decirlo, sus dos manos derechas, porque cada día tenía más y más tareas. Mi corazón siempre estuvo dispuesto incluso a trabajar en un trabajo secular para que el ministerio de mi esposo no se viese resentido o afectado por falta de dones o tal vez por recursos económicos. Así que dispuse mis dones y mi tiempo a tal efecto. Cierto día recibí una llamada telefónica y era la directora de un ministerio de la Unión que solicitaba mi pastoral en una iglesia que buscaba pastor. Me dijo, en tu iglesia hay 2 pastores y esta iglesia no tiene pastor, así que tienes que venir a servir. Fue como el varón macedonio, ¿verdad?, que me llamaba. Independientemente de la pastoral de mi esposo, empecé a servir en esta iglesia donde soy pastora hasta el día de hoy. Yo nunca busqué este ministerio, por eso no tengo la más absoluta duda y tengo el más absoluto convencimiento de que Dios fue quien me llamó por su soberana voluntad. Con temor y temblor he servido en obediencia a la palabra durante 40 años sin limitaciones y estoy convencida que Dios llama sin condicionamientos de género, cultura, raza, oración. El problema lo tenemos nosotros cuando vamos a la palabra con ideas preconcebidas o con prejuicios. Quiero compartir con vosotras una reflexión breve sobre un pasaje que se encuentra en 1 Corintios 12, 4 al 13. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Según este texto, la Trinidad es la responsable de ministrar los dones, los ministerios y la capacidad, las operaciones a todos por igual. No sé si os habéis dado cuenta, pero se repite todos, todos y a todos. La Trinidad trabaja en perfecta armonía, estableciendo, equipando y desarrollando la nueva creación de Dios, que es la Iglesia, así como lo hizo con la creación en el principio. Y dice el apóstol Pablo que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Lo tenemos claro. La palabra don es carisma, dádiva, que involucra la gracia de Dios. Es algo que Dios da gratuitamente y como Él quiere, como hemos visto. Es decir, son aquellas capacitaciones especiales que se reparten de manera gratuita a los creyentes con el fin de que sea para provecho de la Iglesia, tal y como lo declara Pedro al decir, 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, si yo no ministro con mi don, estoy en desobediencia, según lo que acabamos de decir. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Si alguien no ministra con su don, si alguien no ejercita su don, no es un buen administrador o una buena administradora. Nadie discute que la administración de los dones por el Espíritu Santo los da a quien quiere y como quiere, como hemos leído. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nadie discute que el bautismo del Espíritu es lo que nos ha insertado en el cuerpo y que sucede cuando creemos en Jesucristo como Salvador a través del nuevo nacimiento. Y que si no tienes al Espíritu Santo, es que no eres hijo de Dios. Y eso es hombres y mujeres, no importando su condición, su raza, su nación, todo nacido de nuevo, toda nacida de nuevo, es insertado por el Espíritu en el cuerpo y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿hay algún lugar en el Nuevo Testamento donde se diga que algunos dones son exclusivos de hombres?
¿Hay algún lugar en el Nuevo Testamento donde se diga que el Espíritu Santo no ha dado ciertos dones a las mujeres? La respuesta a las dos preguntas es no y no. Todos los dones son para todos. No hay ningún lugar en la Biblia donde se diga estos dones son específicos para hombres o estos dones los ha dado específicamente el Espíritu Santo para mujeres. No podemos en este pasaje interpretar unas palabras, la misma palabra, de diferentes maneras dentro del mismo contexto. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, diversidad de ministerios, pero Cristo es el mismo. La palabra ministerios aquí es diaconía, servicio, ministerio religioso y espiritual. Este ministerio queda definido por las diferentes formas de servir utilizando los dones que nos han sido otorgados y se manifiestan en 5 oficios que son el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, como dice Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si el Espíritu Santo ha dado un don a alguien, sea hombre o mujer, Cristo le dará el ministerio para que pueda llevarlo a cabo para la perfección de los santos, para la obra y edificación de su cuerpo. Y pregunto, si es Cristo quien da el ministerio a los que el Espíritu Santo ha otorgado el don, ¿por qué nosotros podemos llegar a impedirlo? ¿Por qué nos arrogamos el derecho de ser quienes deciden quién o no tiene un ministerio donde desarrollar sus dones, cuando es Cristo el que ha decidido otorgarlos? Pero sigue el apóstol Pablo diciendo que hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. La palabra operación o operaciones es energema, efecto, de ahí viene la palabra, es la raíz de la palabra energía, que literalmente significa poder para hacer algo, capacidad, ¿no? Esa capacidad especial que viene de Dios, ese poder para llevar a cabo la tarea. Esta palabra se puede traducir como actividad, función o trabajo a realizar. Y en general se refiere a todas aquellas funciones o actividades que los cristianos pueden realizar dentro del trabajo de su ministerio, y estas son dadas por Dios. Romanos 12, 3, 6 al 8 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ya estamos todos involucrados, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si es conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ahí estamos involucrados todos, porque si no, entonces habrá algunos que sí pueden tener más alto concepto de sí que el que deben tener, si no estamos todos involucrados, ¿verdad? Porque no podemos interpretar una parte del texto de una manera y otra de otra. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o de servicio, el servir, etc. Algunos pueden pensar, sí, esto es así, realmente esto es así, pero solo para los hombres. Muy bien, entonces vayamos otra vez al versículo y veamos a quiénes se refiere. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Todas las cosas en todos? ¿A quién se refiere con todas las cosas y en todos? La palabra todas es opas. El todo, cualquier, cada uno, el todo, significa radicalmente todo. Y la palabra todo, sin el artículo, es pas. Empleado sin el artículo significa cada tipo de variedad va delante de nombres propios, países, ciudades y naciones, delante de términos colectivos, como Israel, significa todo o la totalidad de lo que se menciona. Por si hay alguna duda, hemos consultado un comentario bíblico, uno cualquiera, Jason Fawcett Brown en este caso, y dice, es decir, todos los dones obra Él, el Señor, Dios, en todos los que los poseen. Para que estos ministerios sean revestidos de poder, Dios energiza a todos los poseedores de dones que son desarrollados por los ministerios
que da Cristo, que a su vez son los dones que ha dado el Espíritu Santo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y todos, hermanas, es todos. Hay una correspondencia en este texto muy sencilla, muy simple. Dios energiza el ministerio de Cristo que Él nos ha dado para desarrollar los dones que el Espíritu Santo ha dado a quienes se los ha dado como ha querido. Así es, todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Preguntas para reflexionar. Si el Espíritu ha dado dones, el Señor los ministerios y Dios el poder para llevarlos a cabo, ¿por qué decimos que las mujeres no pueden ejercerlos? ¿Junto a sus esposos o separadas de ellos, al margen de ellos? ¿No será que estamos obstaculizando y limitando el proceso que se lleva a cabo a través de la Trinidad por nuestros propios prejuicios? Si hemos admitido que en Cristo no hay diferencia entre judíos y griegos, que son las razas, los esclavos o libres, que es el estatus, ¿por qué seguimos haciendo diferencias entre hombres y mujeres cuando Cristo ya derribó todo lo que nos separaba para hacer todas las cosas nuevas? Gálatas 3, 27 al 29 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El Espíritu Santo nos ha bautizado en Cristo a todos los que hemos creído, sin importar nuestra condición, sin importar nuestra raza, sin importar nuestro género, si somos hombres o mujeres. Y estamos revestidos de Cristo. Y ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No, hermanas, esto no puede ser así. Ningún cristiano puede decir que no existe un área dentro de la iglesia en la que pueda servir. Ningún nacido de nuevo puede decir que no ha recibido por lo menos un don. O incluso ningún creyente puede decir que no ha recibido un don o un ministerio o una operación, puesto que la Trinidad es la encargada de llevar a cabo esta tarea tan perfectamente. Si el Espíritu Santo te ha dado un don, Cristo te da el ministerio y Dios Padre la capacidad y el poder para llevarlo a cabo. Nosotros sabemos que si no llevamos a cabo esta tarea, estamos en desobediencia. Somos siervos inútiles. Es nuestra responsabilidad llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Por tanto, todos los creyentes en Cristo hemos sido capacitados por la Trinidad para trabajar en algún ministerio dentro de la Iglesia, para servir a Dios en algún área, para ser mejores testigos de su gracia, como dice Pablo en el versículo 7 de nuestro pasaje. Porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para edificación, sea dentro de la Iglesia o en cualquier ministerio de ámbito nacional o internacional. Y esto ha sido sin importar raza, nación, condición social o género femenino o masculino. Dejemos de dudar de nuestro ministerio. Dejemos de dudar de si podemos o no podemos servir al Señor. Dejemos de dudar de que podemos servir al Señor en un ministerio diferente al de nuestros esposos, si son ellos también siervos de Dios. Porque Dios nos llama individualmente. ¿Que podemos servir junto a nuestros esposos? Pues con gozo, con alegría, con satisfacción. Pero dejemos de dudar de que si hemos recibido un llamamiento, si hemos recibido un don, tenemos un ministerio y tenemos el poder para hacerlo, porque la Trinidad así lo ha decidido. Que el Señor nos bendiga. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Habitar en tu
que esa sea nuestra actitud.